Las ventas son una consecuencia de un muy buen proceso. Cuando una organización depende de las personas para lograr muy buenas ventas, hay un problema estructural en una compañía. Felipe Restrepo ha estado detrás de ventas cercanas a los $1.000 millones, desde 3 apartamentos al mes hasta 260. Hoy nos enseña los 5 pasos para que cualquier persona pueda crear su propia máquina de ventas. ¿Cómo es diferente un método de ventas de una empresa que vende $1 millón, una que vende $10 millones y otra que vende $100 millones? Es la misma vaina. Creemos que si duplicamos los comerciales vamos a duplicar las ventas y no, eso es un error total. No hay plata mejor que la de las ventas. No hay nada que mueva más la economía de una empresa que las ventas. No hay nada que pague más los salarios que las ventas. Entonces cuando un emprendedor me dice, Pipe, no tengo tiempo para dedicarme todos los días a escuchar las llamadas, a mirar qué pasó y demás, está claro, pero entonces no tienes tiempo para emprender. ¿No crees que tanto método, tanta sistematización le quita algo de diversión a las ventas? ¿O crees que la diversión de los vendedores está en la conversión y decir vendí? Las ventas deberían ser predecibles. Cuando las ventas son una casualidad, yo tengo es un negocio y no tengo una empresa. Este episodio fue gracias a HubSpot. Si estás aquí es porque crees, como nosotros, que sentarte frente a la persona correcta te puede cambiar la vida. Y eso es exactamente lo que hacemos cada semana. Te conseguimos un lugar en la mesa. Todos los lunes, un mentor nuevo, un cerebro nuevo, una receta distinta. Pero aquí está lo importante. Yo no pregunto por mí, pregunto por ti. Por todos los que nos escuchan, que también están sentados con nosotros en la mesa. Así que si quieres seguir haciendo parte de estas conversaciones, recuerda suscribirte y activar la campanita. Puedes hacerlo en el botón de abajo o escaneando el QR que vas a encontrar en pantalla. Pipe, este episodio es demasiado diferente al primero que hicimos, que el primero a mí me encantó. Hablamos sobre toda la historia tuya como emprendedor y todo lo que has vivido. Pero hoy vinimos a hablar de algo que me parece demasiado interesante y es el mundo de las ventas, porque todo el mundo, todos los emprendedores, empresarios repiten que sin ventas obviamente no hay nada. Es la habilidad más importante que tiene que dominar cualquier persona cuando quiere emprender o crear su propio proyecto. Punto. Pero quiero que antes de que empecemos a hablar de ventas, hablemos un poquito de ti. ¿Qué tiene que entender todo el mundo acerca de todo lo que has vivido para saber o para que esta conversación de ventas tenga sentido en la cabeza de todos los oyentes? ¿Por qué estoy acá? Y es algo que me parece bonito, interesante y es, primero parte de algo muy interesante y es que yo creía que yo no era bueno en ventas. Cuando yo estaba muy chiquito, a mí siempre me han gustado los negocios y yo creía que yo no era un gran vendedor porque me sentía muy tímido, o bueno, me sentía muy tímido. Y eso parece demasiado contraintuitivo en lo que hoy hago y en lo que realmente me he movido mucho en toda mi vida o en los últimos años. Y es que cuando empecé siempre me gustaba vender cosas, me gustaba crear empresa. Cuando estaba muy niño empecé con ganas de hacer un montón de cosas y una de las historias más relevantes es que cuando tenía aproximadamente 15 años empiezo a vender barquillos, brownies en los colegios y a mí me daba mucha pena venderlos. Entonces yo no era capaz de ofrecerlos a la gente directamente y a partir de ese momento dije, bueno, pues si a mí me da pena venderlos, pero yo quiero vender mucho, ¿qué pasa si tengo muchos vendedores? Y pasé a tener 1.300 vendedores en todos los colegios y universidades. Y eso fue una locura y eso me di cuenta que las ventas es parte de crear sistemas de ventas. Es crear una forma de cómo escalar ventas y no todo es ser un vendedor que está ofreciendo. Y a partir de eso también inventé una cosa para mí y es, a mí no me gusta vender, me encanta y me fascina que la gente me sueñe comprar, que la gente quiera trabajar conmigo y que la gente quiera comprarme todo lo que yo haga. Entonces, eso fue muy relevante. Ese negocio fue como la primera semillita que me demostró que podía hacer cosas. De ahí paso a hacer una agencia de marketing digital. Fuimos de las primeritas agencias, de los primeros partners de Google, de HubSpot, de todas estas. Y vendíamos muy bien. Empezamos a vender, a vender, a vender. Era una compañía que vendía alrededor de, no sé, unos casi $2 millones, 1.5, un poco más de millones de dólares muy rápido, pero siempre con una visión de crear algo más grande, más grande. Después creamos una compañía que se llamaba Vecindario. Vecindario fue un momento súper lindo. Fue una compañía que queríamos crear un producto más escalable, una compañía con una visión mucho más global y sobre todo una compañía que impactara a mucha gente, que realmente tuviera una misión muy linda. Y eso fue tan loco que empezamos. Fue un desastre en ventas los primeros meses, debo reconocerlo. Pero empezamos a trabajar muy fuerte en ventas y ahí yo creo que es donde aprendí a crear una máquina comercial. Y para que se hagan una idea, empezamos vendiendo 2, 3, 5 apartamentos Al mes. y pasamos a crear una máquina de ventas que crecía más o menos al 5% semanal. Es decir, tenemos que crecer al 5% semanal, entre el 3 y el 5 era la meta cada semana, dependiendo del momento del año. Y pasamos a vender aproximadamente 260 apartamentos por mes.
en menos de 3 años. Eso era una locura, una locura. Si fuéramos un constructor, seríamos uno de los 4 principales constructores en Colombia en términos de volumen de ventas. Entonces eso nos empezó a mostrar una forma de acelerar, de crecer, y eso nos llevó a crear una compañía muy, muy, muy ágil en ventas. Por diferentes razones, que para eso contamos en un capítulo demasiado especial, las cosas se salieron de control, nos quedamos sin cajas, sin un montón de cosas que nos equivocamos y cerramos esa compañía y me voy para una compañía que admiro un montón. Me voy de vicepresidente de Growth en Avi. Avi es hoy el mayor comprador de vivienda usada en Colombia, en México, el mayor vendedor de vivienda usada y el mayor comercializador de créditos hipotecarios. Para que te hagas una idea, hoy nosotros representamos el 10% del mercado inmobiliario de vivienda usada en Colombia. Desde ahí, parce, eso es una bestialidad. Es una compañía que ha hecho ventas a 2 manos, y en eso hemos aprendido un montón. Entonces, justamente hoy, lo que digo siempre es, he entendido qué hace que una organización pequeña, que una organización grande, que una organización de muchos estilos logre acelerar sus ventas. Eso hace poquito tuvimos la oportunidad también de hacer con Andrés Bilbao en 30X, un proceso muy, muy, muy loco y estábamos vendiendo educación y es cómo acelerar más para que las compañías puedan vender mucho más y para que puedan crecer en ventas. Y ahí tuvimos una oportunidad muy grande en muy poquitos meses de multiplicar las ventas de una forma hiperacelerada. Entonces, eso es parte de lo que vamos a hablar hoy, de compartir un poquitico de esos aprendizajes, de esos errores y lo que podría ser un emprendedor que apenas está creando su compañía o un gran corporativo que necesita desbloquear sus ventas o cualquier persona que necesita sentir que sus ventas no están al ritmo de lo que realmente necesitan. Pipe, quiero aterrizar un poco lo que dijiste en cifras, porque cuando lo dices así, fue bastante humilde de tu parte porque lograron ventas demasiado grandes. Corrígeme si me equivoco, pero en vecindario lograron vender 1 billón de pesos, que eso es más o menos, no sé en su momento cuánto era, pero hoy puede ser que 300 millones de Casi dólares. 300 millones de dólares, como en 3.5 añitos, más o menos. Y después en Avi has participado de la venta de cientos de millones de dólares más. Entonces eres una persona que de primera mano ha visto la venta de cientos de millones de dólares. Incluso yo creo que puedes ser que ya estás llegando al billón de dólares en ventas que hayas visto en todo este proceso. Entonces, para que la gente lo entienda, esa es la magnitud de la experiencia que tienes. Más allá de si dice mucho de ti o no, dice mucho de lo que sabes. Y eso es lo más importante. Quiero empezar con una pregunta interesante, Pipe, porque una cosa es decir que uno sabe hacer algo y otra cosa es saber realmente hacerlo. En todos estos años que has vendido y que has formado vendedores, que han llegado personas a tu equipo y que tienes que ayudarlos a vender más, a vender mejor, ¿cuántas personas de las que dicen saber vender realmente saben vender? Yo creo que hay 2 tipos de vendedores muy, muy, muy claves. Y cuando yo estaba más pelado, yo juraba que el gran vendedor era ese vendedor que caía muy bien, que siempre es sonriente, que todo el mundo se enamora, que todo el mundo se conecta fácilmente. Y esas personas posiblemente son más buenos vendedores por lo general, pero no hace que sean vendedores increíbles. Y alguna vez, cuando estaba en vecindario, entraron unos vendedores que me marcaron mucho la vida, mucho uno puntual que era militar, y ese vendedor no tenía esas habilidades que uno cree que tienen todos los vendedores, pero tenía demasiada disciplina. Y ahí me di cuenta que el verdadero vendedor es el que más tiene disciplina a la forma de vender, no necesariamente el que solo habla lindo y demás. Entonces, como que cuando empecé a descubrir eso, me di cuenta que uno como vendedor se hace, no necesariamente uno como vendedor nace. Hay gente que sí tiene claramente muchas habilidades. Y con eso me di cuenta que la mayoría de los que creemos que típicamente son muy buenos vendedores, no son tan buenos vendedores, pero lo que pasa no es que sean tan malos vendedores o buenos vendedores, sino que realmente sí hay empresas con muy malas metodologías comerciales. Y eso me ha impactado muchísimo. ¿Por qué? Porque como empresas nos la pasamos contratando gente que creemos que son buenos comerciales y un buen comercial en una empresa que no tiene un método comercial no brilla, se quema, se va y rotan demasiado. Y yo creo que la clave de tener equipos buenos es que la gente no tenga que rotar tanto, y que la gente pueda tener unas ventas más predecibles para que gane lo que realmente están esperando, ganar en salarios, en comisiones y demás. Entonces, para responderte con eso yo creo que he conocido gente muy talentosa con muchas habilidades, pero he conocido principalmente mucha gente sin mucho método comercial. Y eso creo que es una diferencia abismal en lo que uno puede ganar, cuando uno tiene método o no tiene método. Hablemos un poquito de ese militar que pasó por vecindario. Puntualmente,
¿Qué fue lo que te sorprendió de su forma de vender? ¿Qué significa tener disciplina en las ventas y qué podemos aprender todos de esa persona para ser mejores vendedores? Yo juraba que las ventas al principio cuando empecé yo tenía que hacer todo lo que el cliente necesitaba, cuando sí, y tratar de acompañar bien al cliente, atenderlo bien, disponible para el cliente, hacer un montón de cosas. Pero cuando nosotros necesitábamos escalar una organización y decir, yo necesito crecer al 5% semanal, yo necesitaba pensar cómo hace Nutresa para producir más chocolatinas, cómo hace una empresa para hacer más yogures, cómo hace cualquier compañía. Y es trabajar en la operación, es decir, volver mis ventas una operación con medido a milímetro cada cosita y asegurándome que todo lo que nosotros hacemos es completamente una estructura. Entonces eso me pasó a meterle ingeniería al proceso comercial y muchas veces creemos que el proceso comercial es tan volado de cómo está el comercial, de cómo se siente y demás, y no necesariamente. Podemos hablar un poquitico de eso, que yo lo llamo ventas con el corazón, pero hay una parte más estructural y es yo necesitaba saber cuántas llamadas tenía que hacer un comercial para que una persona le contestara. Cuántas veces cuando le contestaban, cuántas reuniones se agendaban. De esas reuniones que se agendaban, cuántas pasaban. De esas que pasaban, cuántas se realmente visitaban. De esas que visitaban, cuántas efectivamente compraban. Cuánto me valía cada agenda, cada visita, cada reunión. Cuánto tiempo se demoraba cada cosa. Y cuando empecé a trabajar en eso, yo empecé a estandarizar un método comercial. Y eso me permitía no solo saber cómo venga, vamos a estandarizar y qué está haciendo el equipo comercial, sino que necesitaba saber exactamente si yo contrato un comercial, voy a vender tanto, pero si contrato 10, si contrato 100, ¿cuánto voy a vender? Creo que la mayoría nos pasa y es hoy tenemos, no sé, 5 comerciales en nuestra compañía y creemos que si duplicamos los comerciales vamos a duplicar las ventas y no, eso es un error total, pero es un error porque no tenemos un método comercial. Entonces uno contrata un vendedor X y cree que ese vendedor está haciendo las cosas muy bien y realmente no. Realmente es que el vendedor hace lo que él crea y yo creo que cuando uno está escalando organizaciones, los vendedores no pueden hacer lo que quieran. Cuando uno está escalando organizaciones, los vendedores deberían ejecutar un método que es de toda la compañía y que todos deberían hacer el método que todos deberían replicar. Estructura esta conversación como las 5 lecciones más importantes que has aprendido en todo este camino de ver $1 billón en ventas. Algunas responsable directo, otras has participado como tal Claro. en el sistema. Y la primera lección me pareció muy interesante porque no tiene nada que ver con ventas. O sea, sí tiene que ver con ventas, pero no tiene que ver con ventas. Tal Ya les cual. voy a decir por qué. Y es que la primera lección es, sin producto no hay nada. Háblame un poquito de esa lección. Mira, eso parte de una historia muy bonita, es que cuando yo estaba empezando vecindario, yo me sentía muy mal gerente y contraté un mentor. Entonces contraté un mentor muy teso. Yo le dije, venga, yo quiero que usted me acompañe a mí, no quiero que acompañe a la empresa, sino que me acompañe a mí a ser mejor gerente. Entonces tenía reuniones con él por ahí 3 veces a la semana, todo el tiempo, de todo lo que yo vivía en el día a día. Y él primero me enseñó algo que me parecía muy bonito y es, Pipe, ¿cuál es tu leguito? ¿Cuál es ese lego que tú tienes que replicar? ¿Cuál es ese lego que tú estás vendiendo y que realmente ya lo sabes hacer, lo puedes escalar y lo puedes replicar? Y yo decía como, madre, no lo tengo. Porque yo vendía de una forma un producto, vendía de otra forma de otro producto y cada uno vendía como quisiera. Entonces yo sentía que no tenía un producto replicable y escalable. Y si yo quería vender en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Ciudad de México, el mismo producto siempre se hacía de forma diferente, se ofrecía de forma diferente, entonces no escalaba. Entonces él me dijo, lo primero que vamos a hacer es que vamos a construir un Lego que después de cuando lo tengamos muy organizado, vamos a saber que si hacemos 1000 unidades de esas o 100.000 unidades de esas, va a ser exactamente igual. Y eso me marcó mucho. Y ahí cuando hablamos del ego, es construir ese producto, primero que genere el suficiente valor. Yo acompañé a varias empresas y a veces me llegan vendedores y me dicen, Pipe, es que yo no logro vender, tengo un problema de ventas. Y yo venga, miremos un poquito para atrás. Tenemos un problema de ventas, un problema de generación de valor. ¿El producto que tú tienes realmente genera valor o no genera valor? Ahorita lo conversábamos un poco. Entonces, si yo tengo un producto que no genera valor, yo no tengo un problema de ventas, yo tengo un problema de producto. Cuando yo ya encuentro que ese producto sí genera valor, necesito estandarizarlo para poder escalar esa entrega de valor masivamente. Porque claro, yo puedo entregar mucho valor, Felipe entregando una asesoría uno a uno y puedo generar mucho valor. Ahora, si yo quiero escalar mi servicio de asesoría, pues no puedo tener 1000 horas al mes de servicio de asesoría. Entonces tengo que buscar una forma de escalar ese producto que yo estoy entregando. Cuando yo ya genero valor
y lo consolido en un producto que yo lo voy a entregar, y ese producto es replicable y escalable, yo ya sé esa maquinita de ventas, esa maquinita de ese producto, yo ya puedo empezar a trabajar en ventas, porque ya tengo algo que lo voy a llevar a todos los niveles del mundo. Ahí yo creo que esa es la falla número uno de muchos emprendedores y de muchas startups, y es que nos afanamos mucho a vender y no tenemos un producto muy bueno. No siempre hay que tener un producto final, pero sí es pensar si el producto nos genera valor. Y eso no lo cuestionamos todo el tiempo. Yo hoy estoy en Avi, en una compañía que es un unicornio, vendemos a dos manos, compramos y vendemos casas todo el tiempo y siempre nos estamos cuestionando cómo entregamos más valor, cómo nosotros hacemos para que podamos entregar un producto o varios productos que realmente generen valor a los clientes. Hoy, por ejemplo, nosotros ofrecíamos un crédito hipotecario que desembolsábamos en 3 meses. Acabamos de sacar un crédito hipotecario que desembolsamos en menos de 10 días. Entonces ahí es nosotros cuestionarnos mucho, de más que pensar cómo vendemos más créditos, que obviamente nos lo cuestionamos todo el tiempo, es cómo creamos más productos que se vendan solos. Y ahí hay un punto, ¿cuánta plata invierte en ventas posiblemente Cloud para poder vender poquito? No creo que mucho. ¿Por qué? Porque es un producto increíble y todos nos enamoramos y queremos comprarlo sea como sea. Ahí es donde tenemos que trabajar para tener productos increíbles. Es como ChatGPT, que fue la compañía que más rápido llegó a $100 millones en ventas, algo así. ¿Cuánto fue la cifra? No me acuerdo, pero era tan impresionante el voz a voz y todo el mundo, ya le preguntaste a ChatGPT, Claro, que literalmente llegó ahí. claro. Em, Tengo una pregunta, Pipe. Si hoy llegaras a cualquier compañía a hacer un proceso de acompañamiento en todo el tema de ventas y te devolvieras 2 pasos, ¿qué preguntas les harías a las personas para lograr identificar si el problema realmente está en el producto o en el servicio o si está en el sistema de ventas que tienen como empresa? Yo creo que eso es un punto que no siempre es muy fácil de predecir. Hace más o menos justo unos mesecitos antes de entrar a Avi, me llama un constructor y me dice algo similar y es, Pipe, estamos cayendo mucho en ventas. Necesitamos entender qué pasa. Hicimos una encerrona casi 3 meses, como varios momentos para descubrir y al final saber muchas cosas, pero hay como unas banderas que uno va viendo y es uno, si yo soy una compañía de compras recurrentes, cuando tengo un churn demasiado alto, hay una falla gigante. ¿Qué es churn para las personas que no saben? Importante, y es toda esa salida de clientes que están abandonando mi producto. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy haciendo un producto donde yo espero una recurrencia, sea desde un negocio tan tradicional como una cafetería, o sea una membresía, o sea un software as a service, cuando yo estoy teniendo una prestación del servicio, la gente se me está yendo todo el tiempo y ahí no tengo una continuidad? Cuando yo tengo un producto de unas ventas posiblemente no recurrentes, pero tengo un producto que no pesa la cantidad de referidos, es un tema delicado. Si yo tengo un producto que la gente no se siente cómoda refiriéndonos, es que tenemos una posible falla dentro de esa estructura. En el caso de vivienda, no pasa que un usuario me compra una casa cada año, pero cuando un usuario me compra una casa y no me refiere, eso es un problema que posiblemente algo puede estar fallando y es para replantear un poco hacia adentro. Entonces, son algunos de los puntos, elementos que uno va viendo, pero hay otros muy evidentes, y es, si yo hoy estoy en un día y yo no sé cuánto voy a vender al siguiente mes, es que yo tengo un problema muy grande de método comercial. Porque yo como gerente comercial debería tener alta certidumbre de cuánto va a vender el próximo mes y los 2 o 3 siguientes meses. Si yo no tengo eso claro, estoy de casualidad soportándome en el mercado. Y eso le pasa a muchas compañías y uno no puede vivir con ese estrés. Yo he sido gerente comercial y gerente de varios momentos y uno no puede tener el estrés de saber con qué voy a pagar nómina al siguiente mes o los siguientes meses y eso depende de hacer unas buenas ventas. Entonces ese es el mensaje más importante que uno tiene que medir ahí. Me acuerdo cuando estaba hablando hace poco, bueno, no hace poco, ya hace unos meses, con una experta en finanzas, que es Alba Luz Hoyos, Muy tesa. muy tesa. Y me dijo, es que David, yo le pregunté por proyecciones de ventas, y me dijo, es que David, los números no se esperan, los números se persiguen. Y eso es parte también de un sistema bueno de ventas, y es decir, cuánto quiero vender y qué tengo que hacer para poder vender esa cifra. Clarísimo. Para terminar todo este tema de producto y la primera lección, no sé si de pronto tienes aprendizajes puntuales de cómo llegar a un producto o servicio que verdaderamente genera valor, porque muchas personas dicen, bueno, yo quiero tener eso, pero no saben cómo pasar de algo que en este momento o muchos clientes están yendo o no lo están refiriendo a un punto donde ya su producto o servicio aguante un sistema de ventas escalable y replicable, porque lo primero ya lo tienen check. Yo creo que hay varias señales. Lo primero es calcular un poco qué tanto la gente está jalando o está demandando mi producto
sin yo necesariamente hacerle tanto push o tanta fuerza comercial. Si yo siento que genuinamente la gente me está queriendo comprar, es una muy buena señal. La otra muy importante, se dice que cuando uno crea software as a service o diferentes modelos, y es si tú no generas aproximadamente 10 veces más valor que ese sustituto, ¿será que sí es lo suficientemente poderoso? Cuando uno se hace la pregunta de 10 veces, es casi imposible. Sabes que hacer algo 10 veces mejor que algo es demasiado, demasiado clave. Pero entonces cuando uno se hace esas preguntas, ahí uno se responde es como, nada, esto no es tan increíble. Entonces va a ser unas ventas normales y tengo que buscar un diferencial en otra parte, o en canal, o en método, o en qué, porque mi generación de valor no es tan grande. Y uno como emprendedor tiene que definir dónde quiere poner el valor. Yo puedo definir el valor de mi compañía no está en el producto únicamente, sino está en el canal de distribución, está en la generación de confianza, está en el precio, está en diferentes modelos. Yo diría ahí es como, es más entender cada una de las industrias, definir dónde yo quiero entregar valor a mis clientes y dónde yo tengo una propuesta donde soy radicalmente diferente. Hay un libro, se llama Click, habla de unas cosas muy importantes y es hacer una hojita demasiado chiquitica y es, yo por qué soy mejor que estas determinadas compañías para estos clientes, ¿haciendo qué? Como resumir, y es lo que yo estoy haciendo, porque soy increíblemente mejor que esos dos o tres que son mis competidores y porque ellos no van a ser mejor que yo. Y uno no compite en todo lo que es generación de valor de forma integral. Y es, yo tengo que definir cuáles son mis apuestas como compañía, porque posiblemente no puedo ser el que más valor entrego, el más económico, el que mejor canal de distribución tiene. Todo no lo puedo tener. Yo tengo que priorizar cuáles son esos puntos donde yo sí puedo entregar valor y donde no puedo entregar valor. Es como las cadenas de descuento. Claro, claro, yo no puedo pedirle una cadena de descuento que sea el lugar más increíble, que tengan asesores en todos los espacios, que me hablen hermoso, que me empaquen el producto súper bien, que sean las marcas más top y que tengan... No, 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 hay coherencia dentro de eso, porque uno decide ir a mercar a un lado y no a otro. Ahí está la coherencia entre lo que yo quiera sacar. En este episodio, Felipe nos ha mostrado algunas de las razones por las que muchas empresas no están vendiendo lo que deberían. Por ejemplo, uno de esos errores es que cada vendedor termina operando de manera diferente y así es imposible saber qué está funcionando y qué no. Por eso hoy queremos compartirte una evaluación gratuita desarrollada por HubSpot para que en 2 minutos sepas cuánto dinero y cuánto tiempo está perdiendo tu equipo comercial en tareas manuales y cuánto podrías estar recuperando. Lo que más nos gusta es que te entrega métricas como tus horas perdidas a la semana, el costo salarial de esas horas y el pipeline que no estás capturando. Todo calculado con base en benchmarks reales de más de 700 líderes comerciales en Latinoamérica y España. Recuerda, es gratis y la puedes hacer escaneando el QR que encuentras en pantalla o entrando en el enlace que vas a encontrar abajo en la descripción. Hace poco escuchaba yo un podcast del fundador de una marca que se llama Bloom. No sé si conoces la marca. Es una bebida. Y el man decía algo que me pareció súper valioso, que yo creo que puede ser interesante para todos los emprendedores que en este momento están sufriendo con algo de producto o para las personas que quieren empezar. Y es que él hablaba como de white spaces, de espacios blancos o espacios vacíos. Y que mucha gente intenta buscar espacios vacíos como categorías nuevas. Es decir, la nueva bebida que hace X, Y, Z y que normalmente las compañías que más rápido crecen y que logran cumplir una necesidad más grande es las que logran llenar espacios vacíos en categorías ya inventadas. Pero entonces no es encontrar el espacio vacío como categoría, sino que es decir, por ejemplo, en la categoría de energizantes, ¿cuál es el espacio vacío? ¿Será la textura? ¿Será la calidad? ¿Será el precio? Por ejemplo, Vive 100. Se metió un precio impresionante, una Exacto. categoría ya demasiado estructurada. Ahí pasa una cosa muy bonita y esto lo aprendí mucho. Por ejemplo, Y Combinator lo decía y es, los emprendedores a veces tenemos un ego tan bravo que decimos que no tenemos competencia, que somos únicos, que no hay nadie como nosotros y ellos explican algo muy loco y es, si usted no tiene competencia ni sustitutos, posiblemente su idea sea hasta incluso mala. ¿Por qué? Porque posiblemente no es evidente, no es una necesidad para todo el mundo, no está pasando y entonces también a veces como que estamos tratando de inventar algo que la gente no quiere, que la gente no demanda, que todo eso. Es posible que nosotros no tengamos una competencia directa haciendo exactamente lo mismo, claro, pero sustitutos o muchas cosas muy similares, a veces somos demasiado cerrados en eso y si no hay similares es porque posiblemente la idea no tiene tanto sentido. Cuando Rappi empezó no era el único, no era lo único que estaba haciendo, habían varios en el recorrido y así para cada una de las compañías. Cada vez me doy cuenta que por ejemplo, pues yo sé que yo me quiero dedicar toda mi vida a crear empresas. Eso es algo que tengo certeza total. Y una de las cosas que creo que más he aprendido es sentarme con personas como vos, Pipe, es
yo no quiero ser el primero en una categoría. El primero en la categoría tiene un costo enorme. Muchas veces decimos el primero es el que pega 2 veces, el primero es el que abre todo. Y yo a veces digo también que bueno no llegar de segundo, aprender todos los errores que cometió el primero y meterse con toda la fuerza y hacer una transformación gigante. Y puede pasar. Lo vimos con ChatGPT Cloud. Posiblemente Cloud no fue el que hizo la primera innovación y ya se devoró completamente a ChatGPT. Pero eso no solo en esa industria. Eso alguna vez cuando yo tenía la agencia, yo trabajaba con una empresa que vendía fajas y era el segundo del mercado. Y cuando yo le preguntaba, ¿cómo la vamos a ganar el primero? Él me decía, yo no quiero ser el primero. Y yo, ¿por qué no? Me dijo, no, yo siempre quiero estar posiblemente en una posición muy, muy, muy fuerte, pero no quiero ser necesariamente líder de la categoría porque yo no pago por transformar toda la categoría. Yo me aprovecho de transformar toda la categoría y yo sigo ahí en el mercado con más eficiencia en costos. Y eso me marcó un montón. Y claro, él tenía unos márgenes pues hermosos y unas cosas increíbles. Posiblemente no era el número uno, pero vivía con ese ego de no necesariamente ser el número uno. Obviamente, cuando uno va creciendo, también uno ya se va a pasar, ya quiere ser el número uno, ya quiere romper y el tamaño de hacer las cosas muy bien, el impacto de hacer las cosas muy bien te da tamaño y te da ventajas que posiblemente al ser el 2 3 no te dan la categoría. Yo siento que mucha gente subestima las capacidades que se necesitan para poder ser el número de una categoría. O sea, para poder, o más que ser el número uno, para inventar algo realmente nuevo de cero. O sea, genuinamente, porque te va a costar mucho más venderlo. Claro, Solamente pongamos este ejemplo. Vos llegas con algo completamente nuevo a una compañía. La gente no lo entiende muchas veces. No, pero vení, ¿qué es eso? No, y eso. En cambio, si vos llegas de segundo, ya les han vendido esa misma solución. O sea, solamente tenés que vendérselas mejor, darles un beneficio adicional a lo que la otra persona está haciendo y vas a entrar mucho más fácil. Aprovecho para pasar a la segunda lección, que me parece muy interesante porque es algo que todos los que saben vender nos han dicho y es que, a ver, vender no es este arte de improvisar y de encantar, de ser encantadores de serpientes, cero. sino que es un tema también de sistemas y escala. Y de tener muy claro cuál es el paso uno, el 2, el 3, qué hacer si esto sucede, qué hacer si esto sucede. Pasemos a la segunda lección. Sin método no hay escala, porque es importante entender que las ventas no son aleatorias, sino que tienen que tener un sistema. Yo creo que primero eso parte también de una inconformidad, donde todos como gerentes comerciales no queremos tener el susto de saber que no vamos a llegar a una meta de ventas. Y eso hace que uno se estructure y que uno entienda realmente las ventas son una casualidad o son una consecuencia. Yo creo que las ventas no son una casualidad. En algunos casos sí, en algunas industrias sí. Pero las ventas típicamente responden a una predicción de las acciones que tú vas a hacer. Entonces, supongamos, David, tú quieres vender más publicidad en el podcast. Claro, si tenés muy poquitas reproducciones, vas a tener muy poquitos ingresos. Si tenés más reproducciones, vas a tener más ingresos, claramente. Y eso pasa en todas las industrias. Si yo quiero tener más ingresos, ¿qué tengo que hacer para lograr más ingresos? Entonces, para eso nosotros creamos métodos comerciales y una compañía que no tenga estructurado un método comercial es una compañía que va a morir en algún momento, posiblemente más rápido que otras. ¿Por qué? Porque no sabe exactamente si va a lograr o no lo que se está proponiendo. Y en todas las compañías pasa algo muy claro y es, yo puedo establecer cuál es mi meta anual, cuáles son mis OKRs, cuáles son mis definiciones de todo lo que yo quiera. Pero muchas veces en el equipo comercial dejamos a la casualidad de que contratamos un vendedor, el vendedor debe vender 100, 1000, lo que sea, y esperamos a que el vendedor actúe. Y eso es un problema muy grande, porque el vendedor no tiene un sentido común muy diferente al sentido común que deberían tener todos los vendedores y lo que espera la compañía para que eso pase. Yo he entendido que una compañía no debería esperar a que el vendedor le vaya bien, y esto ya les cuento unas anécdotas muy interesantes. Yo creo que una empresa debería saber exactamente, uno, cuál es el recorrido del cliente. El cliente para comprar tu producto tiene que hacer A, B, C, D. Para pasar de A a B, ¿cuánto tiempo tiene? Para pasar de A a B, ¿yo cuántas veces lo voy a llamar? Para pasar de A a B, históricamente, ¿cuánto yo puedo esperar sin llamarlo? ¿Cuánto sí? ¿Cuánto debería de esperar para tirarle automatizaciones? Y es establecer paso a paso yo todo lo que debería hacer con un cliente para que tenga un resultado final. Y ahí es donde yo llamo las métricas de resultado, las métricas de predicción. Si yo quiero vender 100 apartamentos, tengo que saber cuántas visitas a apartamentos tengo que lograr, cuántos agendamientos a ver esos apartamentos, cuántas reuniones o cuántas explicaciones y cuántos leads. Pero yo no puedo pretender vender el doble si no estoy vendiendo posiblemente el doble de visitas o de agendas. Y ahí hay dos temas muy importantes.
En las empresas medimos muchas veces volumen de ventas. Y como gerentes comerciales nosotros te tenemos que medir un tema ahí es cantidad y volumen. Pues, cantidad y conversión. Y es yo cómo hago para saber cuánta gente estoy entrando en mis métodos comerciales y cómo estoy evolucionando mis métodos comerciales. ¿Cómo hago para crecer cada mes? ¿Cómo hago para evolucionar cada mes? Entonces, ahí, en el método comercial, cualquier empresa que quiera crecer debe saber minuto a minuto qué hacen sus vendedores. Saber exactamente si yo tengo 1, 10 o 1000 vendedores, qué deberían hacer ellos. Y el error más grande que cometemos ahí es que les damos mucha libertad a los vendedores. Yo soy opuesto a esa creencia. Un vendedor no debe tener casi libertades para poder actuar. Un vendedor debe tener un método para seguir y una estructura para ejecutar. Posiblemente los vendedores pueden recomendar mejoras, pueden experimentar claramente, pero cuando experimenten, aprendemos y cuando aprendemos, mejoramos el método. Y el método en una compañía es uno solo, que es el que todos los vendedores juegan. ¿Y por qué no tenemos varios métodos? Te cuento como anécdota que yo llegaba a muchas compañías y empezamos a revisar cómo operan los vendedores. Entonces nos metemos y miramos, le preguntamos al gerente comercial, ven, tus vendedores cómo operan, y el gerente comercial se imaginan una estructura y una forma de operar increíble, y no, eso es falso. Yo les pido autorización para meterme a mirar cómo ellos operan y hacer observación, y me doy cuenta que los vendedores operan absolutamente diferente a como el gerente comercial piensa, y lo más triste aún es que cada comercial opera de forma diferente. Eso me pasó cuando llegué a una compañía y es un vendedor cogía los leads del CRM y los montaba a Trello porque le gustaba más operarlos en Trello. Había otro que los sacaba del CRM y los mandaba a su archivito como Excel para operarlos. Y yo me preguntaba por qué si tenemos el mejor CRM del mundo, realmente lo estamos pasando a Trello, los estamos pasando a Excel, y es porque no sabían usar el CRM bien o no confían en el CRM o estaba mal implementado, y realmente es porque no tenían un único método. Cuando uno todos los unifica y hace que todo el mundo haga exactamente lo mismo, lo que hace el vendedor 1 me permite aprender para el vendedor 2, para el vendedor 3, y voy asegurando que todos vendan exactamente lo mismo. Que ahorita vamos a hablar un poquitico de eso y es cómo profesionalizar esos vendedores cuando ya tengamos un método estructurado. Una observación importante de este método es que definitivamente uno no puede hacer copy-paste en la compañía de uno con los métodos de otras Uy, personas. cero. Y depende demasiado, en mi opinión, yo no sé si esté equivocado, Pipe, del producto o el servicio. O sea, entender demasiado bien cómo funciona tu producto y servicio, cómo los clientes interactúan con él. Eso te lleva, o ese entendimiento profundo te lleva a definir un método. Yo le agregaría a esa parte muy importante y es a esa propuesta de valor y a esos elementos que son importantes de ese ADN de la compañía, para que las compañías no se terminen pareciendo únicamente. Porque, por ejemplo, el sector de la construcción, al final de cuentas, todos vendemos apartamentos. En educación, pues vendemos programas, formación y demás. Pero cuando uno entiende un poco más ese ADN, donde se quiere mover cada compañía, uno le mete un método comercial y uno con eso también puede tener un grado de intensidad, puede tener un grado de conversiones y puede empezar a meterle un montón de cosas muy relevantes para saber yo dónde me quiero mover y cómo voy a estructurar el método de mi compañía. Obviamente, si yo replico el método de otra compañía, es mejor replicar el método de otra compañía que no tenerlo. Pero cuando yo realmente no tengo un ADN, cuando no tengo un método, la gente se pierde, la gente no se conecta y la gente nos salta porque realmente no estamos haciendo una estructura para nosotros operar. Pipe, dijiste que era un solo método, pero ¿qué pasa si tengo dos productos que son radicalmente diferentes? Buen punto. Cuando nosotros tenemos dos productos radicalmente diferentes o cuando tenemos unidades de negocios o cuando tenemos públicos diferentes, posiblemente dentro de cada compañía pueden existir varios métodos para cada producto, para cada negocio. En el caso de nosotros en AVI, nosotros tenemos un proceso de compra de vivienda y tenemos un método de compra de vivienda. Nosotros tenemos venta de viviendas, tenemos un método de venta de viviendas. Ya. Para créditos hipotecarios, otro método. Cada uno es un método para poder estructurar. Y lo que buscamos es que si yo voy a comprar una casa en Bogotá, en Medellín o en Ciudad de México, todos los comerciales siguen exactamente el mismo método. Hay variaciones, claro. No es lo mismo hablarle a una persona de Ciudad de México a una persona de Medellín. Y puede tener diferencias en conversiones, claramente, pero siguen la misma estructura. Y en esos mercados nosotros tratamos de estandarizar mucho el método AVI para saber exactamente qué tenemos que operar y cómo hacerlo. Los vendedores son usualmente reconocidos como muy apasionados. O sea, genuinamente hay mucha gente que está en el mundo de las ventas porque disfruta del mundo de las Sí. ventas. ¿No crees que tanto método, tanta sistematización le quita algo de diversión a las ventas? ¿O crees que la diversión de los vendedores está en la conversión y decir vendí?
Yo creo que es buen punto. Te voy a contar un poquitico hacia atrás. Y es, en ventas hay muchos que nos apasionan y nos encantan las ventas. Y eso mueve una cosa que es un ego impresionante por ganar. De los que somos vendedores, un poco más filosófico, somos como ese eneatipo y ese estilo de personalidad demasiado agresivos, tipo 3 normalmente, gente que quiere demostrar que poder, que puede, que va a lograr, que es capaz de hacer diferentes cosas, de liderar una negociación y hacer un montón de cosas, y eso es muy típico de los comerciales. Entonces, claro, cuando yo soy un comercial, que tengo posiblemente un poco maniatado mi proceso porque me dicen haga A, B, C y D, posiblemente yo tengo poca forma de reestructurar cosas, de moverme, y eso puede parecer un poco aburridor, pero el comercial se mueve mucho por triunfar, por ganar. No hay nada que motive más al comercial de saber que va a lograrlo y lo va a romper y la va a estallar completamente y va a ser el número uno en ese ranking, el que va a ganar plata todos los meses, el que todo el tiempo va a devorar en ventas. Y lo que hace que ese comercial triunfe, devore y demás es seguir un método comercial. Entonces, al final de cuentas, todo lleva a lo mismo. Es muy diferente la forma de crear un método. Te voy a contar acá un error que alguna vez cometí. Yo llegué a una compañía, analicé, hice el método comercial y se lo entregué a la empresa. Y la gente no lo adoptó. Yo siento genuinamente que estaba bien hecho, pero la gente no lo adoptó. Y lo que pasó es que ese era el método de Felipe. Y ese método falla. Y ese método no funciona. Es diferente cuando uno llega a una compañía, invita al equipo a que construyamos las buenas prácticas de todos. Y yo hago la mezcla del vendedor 1, el 5, el 10, el 20. Unificamos todas las mejores prácticas de todos. Construimos en comunidad un método. Y cuando construimos un método, recogemos todo lo mejor de todos y los alineamos y les pedimos a todos esto es lo mejor de todos los mundos. Acá está consolidado lo que mejor hacen cada uno de ustedes. La única diferencia es que solo vamos a tener uno, no vamos a tener 10 métodos. Vamos a tener uno que es la suma de todos ustedes. Y de ahora en adelante todos vamos a ejecutar eso uno que todos construimos. Y a partir de ahí uno, ellos se sentían parte y recogía todas las necesidades de todo, pero ya lo seguían. Y cuando era uno solo, posiblemente era ya mucho más fácil de administrar y operar, porque claramente todos, lo que mejoraba a uno, le servía una mejora para todos. No era una réplica y cada uno con tintes diferentes para poderlo ejecutar. Tengo una pregunta puntual, Pipe, porque entiendo que hay gente que nos ve en diferentes estados, pero en diferentes momentos. Puede que alguien esté empezando, puede que alguien esté ya vendiendo cierto dinero, puede que alguien ya esté muy adelante. ¿Cómo es diferente un método de ventas de una empresa que vende $1 millón, una que vende 10 millones de dólares y otra que vende 100 millones de dólares? David, papá, en términos estructurales, es la misma vaina. En términos de estructura, es lo mismo. Es responder cuáles son las etapas que se hacen cada una, cuáles son las conversiones, cuáles son los niveles de atención, cuáles son los entregables a los clientes, quién lo hace y demás. Todo eso es para una empresa chiquita o para una empresa gigante. Es el mismo método que he utilizado, por ejemplo, con startups o el mismo método que utilizamos en Avi para vender millones de dólares. ¿Cuál es una diferencia muy grande? Y es, cuando yo estoy empezando y tengo posiblemente 1 o 2 vendedores, mi método comercial tiene baja confianza. ¿Por qué? Porque yo no lo he calibrado con tantas interacciones. Entonces, cuando yo empiezo, posiblemente yo digo, mi tasa de conversión de A a B es del 30%, pero a veces es del 30, a veces es del 20%. Y como no tengo tanta experiencia haciendo eso, o tengo pocas transacciones, posiblemente no lo puedo calibrar. Cuando yo ya tengo una compañía un poco más experimentada, una compañía que genera muchas más transacciones, yo ya puedo decir con alta certidumbre y es, la tasa de conversión de A a B es del 23%. Y puede haber una diferencia del 23 al 22, pero no una diferencia del 20 al 40. Y ahí está la gran diferencia. A las startups nos toca obviamente, o a las empresas más pequeñas, les toca obviamente jugar con un nivel de incertidumbre un poco más alto, las otras no. Volviendo al tema de que el método es gran parte o casi que completamente culpable de que un sistema de ventas o las ventas de una empresa funcionen, quiero preguntarte por un tema que, pues, o más o menos como por, mejor dicho, por una realidad que mucha gente repite, que no sé si sea verdad, y es que mucha parte de la venta viene del vendedor. ¿Qué tan de acuerdo estás tú con esa declaración? Yo creo que cuando una organización depende de las personas o incluso de los gerentes comerciales para lograr muy buenas ventas, hay un problema estructural en una compañía. Hace poquito hablaba con un fundador y me decía, Pipe, yo soy el que traigo más ventas en la empresa. Y yo le decía, felicitaciones porque eres muy buen vendedor, pero tienes un problema estructural de ventas.
al momento de escalar, es evidente que no tienes una máquina para hacer dinero. Posiblemente tienes una gran capacidad de hacer dinero personal, pero hay una diferencia muy grande cuando ya vamos a escalar una organización de cientos de colaboradores. ¿Por qué? Porque lo que se ha encargado de pronto ese director o ese líder comercial es de ser una estrella comercialmente, de vender muy bien, tiene buenas habilidades y buen conocimiento, construyó un método comercial y lo sigue posiblemente, pero su equipo comercial no está haciendo disciplina con ese método que tiene. Entonces es muy difícil, ¿por qué? Porque yo no puedo contratar posiblemente 40 gerentes comerciales igualitos a ese gerente comercial que hace todo, o 40 founders igualitos para que escale la organización. Yo necesito hacer que si yo contrato un vendedor nuevo, el vendedor nuevo en 2 meses esté vendiendo lo mismo que vende el gerente comercial. Si yo contrato 100 vendedores nuevos, los 100 vendedores nuevos deberían estar vendiendo lo mismo que los vendedores experimentados. Y ahí es donde está el resultado. Fácil, cero fácil. Pero ese es el reto grande. Yo cómo logro crear una forma que cuando entren nuevas personas, sepa si son las personas adecuadas y elimino la curva de aprendizaje para que estén listas y productivas para vender lo que yo necesito. Ese es el modelo realmente cuando yo puedo escalar. De lo contrario, no. Imagínese una compañía que tenga 500 o 1000 vendedores. ¿Cómo hace para asegurar que cada vez que entra uno no pierdan tiempo? Si es cuando uno tiene 2 o 3 vendedores, se enreda porque no sabe qué están haciendo los vendedores. Ahí es una falta de método. Yo quiero algo puntual y es que la gente que está escuchando, que apenas está empezando y probablemente ellos sean los vendedores, no se desanimen cuando hablamos de 500 o 1000 porque ya dijimos que es exactamente lo mismo. Claro. Antes aprovechen para aprender cómo es el método que tienen que establecer para cuando tengan que contratar vendedores. Es mucho más simple crear un método comercial al principio. Yo siempre digo como que el peor número es tener un solo vendedor. Tener 2 vendedores, de 2 vendedores en adelante es el mejor mundo. Eso sí, cuando uno tiene 100, 200, 300 vendedores, imagínese cuando uno llega a una compañía de 100 vendedores y le dice al gerente, voy a cambiar el método comercial y ahora en adelante todo el mundo va a hacer lo que yo diga y el mejor vendedor, el peor vendedor van a hacer exactamente lo mismo y no quiero que nadie haga diferente. Demasiado difícil. Demasiado difícil. Y usted se gana todas las barreras del mundo, toda la gente pone problema, porque claramente usted no puede cometer un error en una empresa cuando ya está tan grande, tan estructurada, donde usted posiblemente puede fallar en algo. Entonces, el mejor momento es cuando estoy pequeño y cuando tengo posiblemente 2, 3 vendedores. ¿Y por qué no tener un vendedor? Porque muchas veces cuando uno tiene un único vendedor, hay una falla y es un problema de producto, problema de persona. Cuando tengo 2, empiezo a experimentar, empiezo a hacer una carrera, a descubrir un montón de cosas. Entonces, ese es un punto que va siendo importante en esa ruta. No, y eso a mí me encanta como de los negocios y el marketing y las ventas y es que todo es prueba y error. Completamente. Y cuando tienes dos alternativas, es el típico A/B testing, pues. Tal cual. ¿Es esto o es esto? Y ahí tiene los dos para que prueben. Em, no quiero entrar en clichés, Pipe, pero igual me parece interesante saber cómo la inteligencia artificial puede apoyar un método de ventas. ¿En qué punto del método de ventas estás involucrando inteligencia artificial y qué crees que va a ser el futuro de las ventas con esta tecnología? Yo creo que hay 2 momentos importantes. Y es la inteligencia artificial, creemos que soluciona todo, y yo creo que sirve para casi todo, pero cuando nosotros no tenemos claridad en cómo prestamos y ofrecemos nuestro servicio, corremos a utilizar inteligencia artificial para tratar de llenar unos vacíos que nunca han tenido ni siquiera una definición de un problema. Entonces eso es como cuando yo literal digo, metamos la inteligencia al proceso comercial, y cuando uno se hace la pregunta, ¿y dónde la pongo? Es a que haga lo que sea, realmente no es a que haga lo que sea, porque necesito entender dónde yo puedo optimizar procesos para que realmente pueda transformar cosas. Entonces, como que hay una primera capa y es, yo como cuando creo un método comercial, yo puedo utilizar agentes que me automatizan o me simplifican algunas etapas dentro de ese proceso. Nosotros en Avi ya lo hemos vivido, casi el 60% de las transacciones las hacemos con un agente de inteligencia artificial, con muchos agentes de inteligencia artificial. Y estamos reemplazando muchas acciones humanas con agentes de inteligencia artificial y creemos que los humanos generamos mucho valor en otras etapas y en otros no tantas. Entonces, eso creo completamente. Y ese es el primer punto. Pero hay otro punto muy importante y es que a veces creemos que vamos a utilizar la inteligencia artificial como para suplir cosas que naturalmente uno hace un humano. Y yo creo que la inteligencia artificial también nos permite y es reorganicemos los procesos, porque incluso podemos eliminar etapas o eliminar procesos o eliminar cosas que creíamos que eran necesarias, que teníamos que hacer, y posiblemente la inteligencia artificial nos reemplaza en muchas acciones y podemos eliminar procesos. Entonces como que lo miro desde 2 puntas. Uno,
automatizar procesos donde el humano no es eficiente o transformar procesos completamente para que la inteligencia artificial opere tranquilamente. Y yo le puedo pedir misiones tan completas para que él decida cómo hacer muchas operaciones sin intervención humana. A mí, ¿sabes qué me pareció interesante de todo, pues de los episodios que hemos grabado hoy? Es que veo que mucha gente idealiza la complejidad. Tal ¿En qué cual. sentido? David Gómez, que es un experto en ventas, nos dijo, pues, y en precios, realmente es un experto en diferenciación, ¿cierto? Pero nos dijo, hay cosas que son agregadoras de costo y otras que son agregadoras de valor. Y hay gente que se pone a agregar y agregar cosas y no se da cuenta que no le está dando valor al cliente, sino que lo que está haciendo es agregándose costos a sí mismo. Y pasa demasiado en las organizaciones. Nos sobrecomplejizamos todo el tiempo porque creemos que somos sofisticados cuando realmente estamos complejizando todo. Y no hay un valor que yo valore más que la simpleza. Ser simple en procesos, en un montón de estructuras, eso genera altísimo valor. Oigan, no les quitamos mucho tiempo. Hay un anuncio importante que les queremos contar. Sabemos que muchos de ustedes son emprendedores que están creciendo con sus empresas y que les encantaría hacerle sus propias preguntas a los empresarios y expertos con los que nos sentamos todas las semanas. Por eso creamos La Milla Extra, un lugar donde tendrás acceso a llamadas grupales con los mejores mentores de Instinto. Además, es un espacio donde podrás conectar con fundadores que están viviendo exactamente lo mismo que tú. Como lo prometimos antes, no les quitamos más tiempo. Pueden encontrar la información para ser parte de la comunidad abajo en la descripción. Nos vemos en La Milla Extra. ¿Cuáles son los errores más comunes que has visto en los métodos de venta de las empresas? Mejor dicho, si hoy te sentaras aquí con una que realmente está haciendo eso, pues hay un montón de emprendedores y empresarios detrás de mí cuando estamos grabando estos episodios. Pero si estuviéramos sentados en una mesa redonda con muchos emprendedores, ¿qué les dirías que tuvieran en cuenta a la hora de definir ese método? Diga, ojo con esto, cuidado con esto, haz esto. ¿Cuáles serían esos tips? Yo creo que hay unos puntos muy importantes. El primero es evitar la ambigüedad. Cuando yo estoy trabajando y buscando escala, yo necesito eliminar como las percepciones o las cosas ambiguas. ¿Qué quiere decir eso? Es una persona siente que está haciendo lo correcto cuando lee ese manual o cuando lee ese método. No, eso debería ser absolutamente claro. Entonces utilizamos las palabras, las formas y todo completamente claro. Lo otro, y es que el método comercial reúne como las experiencias de todos los vendedores y debe asegurarse que exactamente todos hagan exactamente lo mismo. No puedo tener un equipo parcial que haga una parte y otros otra parte, porque eso no me permite aprender de lo que hacen los mejores y los peores. Entonces es muy importante hacer eso. Y hay otra parte que es muy valiosa, que ahorita podemos hablar un poquitico de eso, y ese es el tema de observación. Y es el tema de tratar de hacerlo basado en datos y no en creencias, donde nosotros empezamos a mirar y es, venga, vamos a observar cómo trabajan los comerciales. Porque yo me acuerdo que cuando yo vendía viviendas, vendía, no sé, 3, 4 viviendas por comercial, y yo me obsesioné que no me daban los costos. Yo necesitaba vender más de 10 para poder ser rentable, y no era sostenible que un comercial vendiera 10 apartamentos. Hasta que empezamos a mirar milimétricamente qué tenía que hacer un comercial y nos dábamos cuenta que el comercial podía vender como, no sé, como 15 o 16 unidades. Y después logramos llevarlos a 12. Pero no llegamos a los 16, pero llegamos como a 12 porque nos dábamos cuenta que si hacíamos más optimización podíamos tener un mejor resultado. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos dando cuenta de cómo establecer eso? Hay otra parte que es muy importante y es hágalo simple, ahorita lo decíamos, y es el método comercial no es un documento de 200 páginas, el método comercial siempre es un resumen de una hoja, ya, en una hoja cabe todo el método comercial de una compañía, y posiblemente tiene un anexo de unas 4 o 5 hojitas que explica un poquitico más con detalle. Y una recomendación que yo le haría siempre a todos los emprendedores, a toda la gente que nos está escuchando, y es, una cosa es que yo haga un método comercial, que lo enseñe, y otra cosa es que la gente lo aplique. Y eso es bien diferente. Una recomendación es cuando hagan un método comercial, lo van a construir, lo van a elaborar, y después de que lo tengan, van a certificar a su equipo y se les va a vencer esa certificación para que el equipo sepa y ustedes sepan si el equipo aprendió lo que ustedes diseñaron. Porque muchas veces, y es muy frustrante, nos pasa cuando tenemos equipos en muchas ciudades y muy grandes, y es en una reunión, les contamos a todo lo que vamos a hacer, miramos aceptación y todo el mundo dice sí, clarísimo y demás. Un mes después miramos cómo operamos y operamos completamente diferentes. Y es porque somos perezosos y porque no nos gusta cambiar la forma en que trabajamos. Entonces una recomendación es háganlo, asegúrese que la gente lo entienda, documéntelo y evalúelo para que la gente realmente se conecte con eso. Yo siempre he dicho una frase y es que para ser un buen emprendedor hay que dominar el arte de ser intenso. Uy, sí. Pero creo que lo extrapolo un poquito, o más que eso, para ser
una persona exitosa en el mundo de los negocios hay que dominar el arte de ser intenso. Hay una frase que siempre, yo creo que la he repetido muchas veces aquí, pero es, cuando tú te estás cansando de decirlo, apenas están empezando a entenderlo. Tal cual. Posiblemente. Literal, Mm, literal. Pipe, ahorita lo decías, una cosa es, mejor dicho, yo lo acabo de decir. Una cosa es definir un método, otra cosa es que lo apliquen y para eso llega la tercera lección y es que ese método tú lo logras llevar a cabo también por algo que tú llamas rituales. Y la tercera lección es textualmente así, los rituales son los que evitan que esto se caiga. ¿A qué te refieres con rituales y por qué? Muchas veces en las compañías creamos cosas que todos deberíamos seguir. Ahorita lo decías, esa disciplina y esa intensidad son las que hacen que una compañía opere todos los días. Yo creo que cuando tenemos mucha pasión, trabajamos con ese gusto y ese deseo, pero a la gente se nos olvida, a las personas se nos olvida lo que estamos construyendo, a las personas se nos olvida lo que estamos haciendo cuando nos relajamos. Yo creo que hay que mantener un nivel de intensidad. Yo por eso creo, por ejemplo, que los equipos comerciales deberían trabajar. Yo recomiendo una rutina que es un poco fuerte, pero me parece muy importante y es hacer dailies. Hacer dailies son pequeñas reuniones de 20 minutos con los equipos comerciales, donde yo me reúno como líder comercial con mis 10, 12 personas máximo que tengo a cargo. No es un gerente con 50 personas, es un líder con máximo 10, 12 personas, donde lo que van a hacer únicamente todos los días es cada uno tiene posiblemente 1 a 2 minutos para decir exactamente cómo le fue ayer y cuál es su meta del día. Cómo le fue ayer, cuál es su meta del día y si necesita o no algo para poder solucionar. Eso en resumen es, supongamos que yo hoy tengo que conseguir 5 contactos, tengo que hacer 3 reuniones, entonces yo tengo que decir hoy, tenía que conseguir 5 contactos, conseguí 5, cumplí al 100%. Tenía que conseguir 2 reuniones, conseguí 2, voy al 100%. Se acabó el daily. Si yo posiblemente tenía que conseguir 5 reuniones y logré 4, dije entonces ya voy al 80%, me quedó faltando una. Hoy debo de hacer no 5 reuniones sino 6, porque debo una de ayer y hoy voy a hacer 6. Se acabó mi daily. Cuando yo tengo esa rutina de todos los días, yo como líder estoy acompañando al equipo. Yo no lo estoy molestando. Yo no le estoy metiendo el de balaría porque no están llegando a la meta de ventas. Yo me estoy dando cuenta si el equipo tiene una falla o no. El rol del líder comercial no es acosar al vendedor. El rol del líder comercial es ayudarle al vendedor donde el vendedor tiene falencias, porque el líder comercial tiene un único objetivo, es desarrollar a su equipo. El gerente comercial que todo el día le pregunta cuánto vendió, cuánto vendió, cuánto vendió, por qué no llegó a la meta de ventas, ese es un gerente comercial que causa estrés, que causa ansiedad, es un gerente comercial que no sirve. El gerente comercial que por el contrario te dice, hoy teníamos que hacer 5 reuniones, logramos 4, ¿qué crees que pasó? Veo que tenés una tasa de conversión más bajita con esto y con esto. Me encantaría escuchar tus llamadas para ver cómo te acompaño a dar feedback. Te quiero recomendar escuchar las llamadas de este que logró un porcentaje mucho más alto de conversión. Vamos a mirar esto por la tarde cómo te va y te voy a acompañar en esto. Es muy diferente. A ese líder está cerrando las brechas. Entonces lo primero es hacer daily. En ese daily es el momento para pedir, es como es una reunión tan corta, a mí me ha pasado que yo tenía dailies, no necesariamente porque yo fuera comercial, sino como para estar enterado de las metas, pero se volvió una reunión mucho más extensa y se ponía uno a hablar. Esa reunión de las mañanas es el momento para hablar lo que se puede hacer mejor. No, Ok. no. Esa es una reunión donde solo hacemos un ritual de seguimiento de cómo estamos. Pare de contar. Es el termómetro de cómo está la organización en ventas en ese día. Si yo tengo posiblemente 100 vendedores, posiblemente el daily se debe hacer a las 8 de la mañana, 10 equipos de 10 vendedores cada uno, haciendo el daily los primeros 30 minutos y pare de contar. Y en esa reunión se dice es voy bien, voy mal y de pronto identifico los problemas. Y ahí viene el weekly, que es el punto más importante. En el weekly es una reunión privada, ojalá weekly o cada 2 semanas, donde es una reunión privada el líder con el comercial, donde se sientan a ver las métricas de la semana y encuentran cuáles son las fallas, cuáles son los cambios, cuáles son las tasas de conversión. Entonces, más o menos es un espacio de 20 a 30 minutos donde yo me siento con David y le digo, David, vamos a revisar tu semana. En el cumplimiento acumulado cumpliste el 80% de esta meta, está en el 110%, está en el 95%. Veo que tienes una caída acá en 5 puntos. Me encantaría entender qué está pasando. Estuve escuchando algunas de tus llamadas o revisando con esto, con diferentes tableros y demás, y veo que tú tienes una falencia en esta y esta etapa. ¿Cómo te puedo ayudar con eso? Te voy a recomendar que te leas este libro, te voy a recomendar que hagas esto, te voy a recomendar este podcast o te voy a recomendar esto porque creo que tienes que mejorar acá. Pipe, entonces si tenés 20 vendedores son 20 weeklies. No. Un líder no es capaz de atender posiblemente a 20 vendedores y eso también es cantidades.
Entonces, si yo tengo 20 vendedores, posiblemente tengo 2 líderes comerciales, que cada líder comercial tiene 10 vendedores y Ok. posiblemente ahí tengo una estructura. ¿Qué pasa cuando un líder comercial tiene 20 vendedores? O tiene 20 vendedores, posiblemente nunca hace weekly con el equipo. Nunca hace weekly con el equipo y nunca le dice al equipo dónde está bien, dónde está mal, cómo lo ayuda, cómo lo apoya. El equipo comercial no llega a meta de ventas. Entonces decimos, no, es que mi equipo comercial no llega a meta de ventas, lo voy a sacar. Claro, el comercial que no llega a meta de ventas hay que sacarlo. Pero el problema es que no está llegando a meta de ventas porque no lo estás acompañando. Y no contratamos vendedores que saben vender en todas las industrias. Entonces es muy duro porque a veces contratamos gente, los quemamos y nosotros creemos que ellos realmente se están tirando en absolutamente todo. Y el que se lo está tirando es el líder. Y el líder dice, es que no tengo tiempo para acompañar a mi equipo. La pregunta es, ¿qué es más importante de un líder comercial que hacer que su equipo llegue a meta de ventas? No hay nada. Entonces, en resumen, si usted tiene 10 personas y le dedica 30 minutos a cada uno de esos comerciales, realmente se va a ocupar 5 horas de la semana. ¿Será que un líder comercial tiene algo más importante que eso? No. Él tiene una reunión de media hora o una hora con su gerente, que es el que le reporta el trabajo de los 10, entonces posiblemente tiene una reunión tan muy importante. Él tiene un daily de 30 minutos, entonces ahí se ocupa 2 horas y media a la semana, más las 5 horas, más la otra hora, está muy libre. Tiene mucho tiempo para hacer coaching, para acompañar y demás. ¿Dónde se enreda? Pensando todo el tiempo, ¿por qué no llegó el vendedor? ¿Qué voy a hacer? Voy a inventarme una cosa porque no está llegando. ¿Cómo voy a contratar? ¿Cómo voy a despedir? Si usted los mantiene bien, no tiene que contratar todo el tiempo. Hay que acompañarlos para que no tenga que contratar todo el tiempo, que desgasta mucho. Eso es realmente un trabajo juicioso de un buen líder comercial. Y en mi opinión, la palabra líder, un sinónimo muy fuerte es habilitador. Completamente. O sea, un líder no es el que tiene que brillar y ponerse la estrellita dorada, es el que tiene que hacer que todas las personas que están en su equipo brillen. Sí. Yo creo que el mejor líder es el que hace brillar literal a su equipo. Y es si yo hoy soy más oculto en la compañía y todo mi equipo está brillando, yo hice las cosas bien. Y yo siempre a mi equipo le digo una cosa y es, todos los que están en mi equipo deberían reemplazarme. Si yo no hago que ellos estén listos para reemplazarme, yo como líder nunca voy a crecer por un lado y yo como líder estoy haciendo mal mi misión. Y muchas veces los líderes creemos que no dejamos que las personas nos reemplacen porque creemos que nos van a quitar el cargo. Y antes yo digo que el día que yo no encuentre quién me va a reemplazar mi cargo, yo no voy a ascender. Entonces yo tengo que buscar mi reemplazo para poder ascender, si ese es mi objetivo. Y por el otro lado, yo tengo que asegurarme de que tenga las personas preparadas para hacer más bien todo el proceso. Pipe, el último ritual que me dijiste que te gustaba, no me lo dijiste en este momento, pues para que la gente no se confunda y diga cuando dijo eso, es la revisión de métricas o Sí. en inglés, metrics review. ¿Qué métricas estás revisando y qué tan periódico es ese ritual? Uno lo puede mirar con tanta intensidad como quiera, pero si yo tengo posiblemente el espacio diario, un espacio más de acompañamiento a la persona semanal, el del mes es un espacio donde yo como líder comercial estoy mirando cómo me fue en todas las métricas de todo el equipo y ahí se conecta con algo muy importante, es un tema de calibración y es entender quiénes son los comerciales que están logrando más, menos, por qué. Y eso me gusta hacerlo visible, porque si yo soy un comercial que tengo un ego, que quiero estar de primero, que me gusta, que me encanta, todo eso, de lo que hablábamos ahorita un poco como ese ego del comercial, y es, necesitamos entender qué hace que un comercial le vaya muy bien, y entonces cuando el comercial ve que los mejores, los que más ganan plata, los que más venden, tienen determinadas tasas de conversión, tienen determinados resultados, y yo exhibo eso, el equipo es consciente de, yo tengo que hacer esto para lograr esto, yo tengo que hacer esto para llegar acá, entonces voy a tener mejores resultados. Entonces como que esa reunión final principalmente es mirar los resultados del equipo, abrir el mes, tener como más apertura hacia esto y tratar de ser muy transparente con las métricas del equipo para entender qué debería ajustar y qué no debería ajustar. Pipe, ¿y en qué momento eso se convierte, pues esas observaciones se convierten en una modificación en el método? Hay un punto muy importante y es otro de esos grandes aprendizajes y es que el método comercial es como un ser vivo. El método comercial se calibra. El método comercial se tiene que optimizar. El método comercial yo lo tengo que ajustar a la realidad de la compañía todo el tiempo. Entonces, cuando yo creo un método comercial, yo lo hago hoy y posiblemente en una semana me doy cuenta que tengo que ajustar cositas, porque hoy lo hago sin datos o con datos parciales. Después al mes yo lo voy ajustando, después a los 3 meses lo voy ajustando, después cada 6 meses lo voy ajustando y cada vez voy haciendo mejoras. ¿De qué dependen esas mejoras? Supongamos que somos 10 comerciales o 5 o 20 comerciales y en las etapas que establecimos hay un comercial que tiene una tasa de conversión del 30-30 y hay otro que tiene una tasa de conversión del 45.
La obsesión del líder comercial es llevar a todo su equipo para que suba la tasa de conversión al 45%. Entonces, si yo empiezo a hacer mejoras cada una de las etapas, yo voy a optimizar mi método comercial. Entonces, cada vez estoy haciendo mejoras sustanciales. Ahorita les explicaba que a veces uno puede tener metas de decir, voy a crecer un 5% semanal, y ese crecimiento del 5% semanal no solo es volumen, es que yo puedo hacer mejoras en conversión o en eficiencia, y cuando hago esas eficiencias, yo voy a lograr un mejor resultado. Entonces, supongamos, de 100, yo convierto el 30%. Si yo soy capaz de hacer que el 100 no convierta al 30, sino que lo llevo al 35%, yo voy a tener 5 unidades más solo porque mejoré mi proceso. No tuve que meter más marketing, no tuve que inyectar más plata a la cadena o a la máquina comercial, sino que estoy haciendo que mi máquina y mi equipo sea más optimizado, que tenga mejores resultados. El método de ventas también empieza a tener como ese comportamiento de ganancias marginales donde se aplana y los pequeños cambios que haces no tienen un impacto significativo en las ventas. ¿En qué momento saber cuándo dejar de molestar con el método de ventas? Yo siempre siento que uno debería tener siempre un pedacito para experimentar. Cuando uno tiene una compañía muy grande, a veces uno se puede dar el lujo de tener, por ejemplo, una persona para experimentar o dos personas para experimentar y hacer cositas diferentes. Y llega un momento donde, claro, cada vez es muy marginal, la curva cada vez es más plana, más plana, más plana, a no ser de que tú transformes completamente el proceso o incorpores cosas diferentes en el proceso. Donde uno puede decir, voy a incorporar inteligencia artificial y posiblemente va a ser una curva diferente, o voy a optimizar mi producto y entonces genero más valor, o va a cambiar el precio y entonces ya hay una curva diferente. Entonces, como que en esos momentos hay un cambio real, pero muchas veces yo no hago cambios súper gigantes. Una ganancia gigante en una empresa ya muy estructurada es pasar de una tasa de visitas, no sé, del 60 al 62%. Y eso es un montón de comerciales, es un montón de plata en volumen, pero eso es una optimización del 2% chiquitico, pero eso hace un volumen muy grande. Entonces, ahí es donde uno todo el tiempo tiene que experimentar. Pipe, no quiero olvidar a estos emprendedores y a estas personas que están empezando. Quiero genuinamente ayudarles a ellos o a ellas vender mucho más, porque es que yo creo que uno de los dolores más grandes que uno tiene como emprendedor es lograr que la gente le compre. Pues, Claro. o sea, lograr vender su producto o servicio. ¿Cómo los convertimos en una máquina de ventas? Sí, asumiendo que ya sí son todas las preguntas difíciles y tienen el producto o servicio impecable, ¿qué les dirías? O sea, ¿cómo, si fuera tu hermano, cómo Claro. acompañarías a tu hermano para que vendiera mucho más? Yo creo que lo primero es uno coger tablero, papel, lápiz o lo que sea, y es escribir exactamente cuál es el método que yo me imagino que deberíamos seguir. Y posiblemente ese método no va a ser el final, pero es cogerlo y escribirlo paso a paso. Dentro de eso, definir exactamente lo que yo quiero que se haga. Cuando yo ya tengo eso escrito, voy a pedirle a uno o dos comerciales que ejecuten ese método comercial con varios clientes y vamos a grabar y a documentar exactamente todo lo que pasó. Si estoy haciendo videollamadas con Meet, Zoom, lo que sea, los voy a grabar. Si estoy hablando por WhatsApp, voy a grabar las conversaciones. Si estoy hablando por teléfono, voy a grabar las conversaciones. Y a partir de eso, ojalá pueda tener dos, yo voy a empezarme a dar cuenta qué funcionó bien, qué funcionó mal, qué funcionó bien, qué funcionó mal. Y lo voy haciendo es reescribiendo ese método comercial, reescribiendo ese método comercial. Y eso me va a permitir como cada vez ir acotando, ir escribiendo exactamente lo que yo estoy construyendo. Y eso me va a permitir tecnificar y decir exactamente. Yo hoy, por ejemplo, cuando voy a, no sé, cuando voy a vender un producto que creé un método comercial, siento que uno fluye muy fácil porque ya voy a la fija, ya sé qué decir, qué no decir. Y en estos procesos ya más avanzados uno empieza a crear, por ejemplo, con inteligencia artificial, medición de el comercial no dijo A y B, entonces la tasa de conversión va a caer un 2%. El comercial hizo A, B y C y entonces va a aumentar esto. A ese nivel llega cuando yo ya tecnifico un proceso, pero eso no lo puedo lograr cuando estoy empezando. Cuando estoy empezando es prueba, error, prueba, error, prueba, error, pero ser muy disciplinado. Muchos emprendedores, he tenido la oportunidad de darle clases a muchos y me dicen, pero es que no tengo tiempo para hacer eso con ese juicio. Yo le digo, pues para mí un PIG, el indicador más importante de las ventas, lo que produce dinero en una compañía es ventas. No sé muchas veces qué es más importante que hacer un método comercial. No, y si estás emprendiendo y estás empezando, lo primero que tienes que hacer es vender. Claro. Yo puedo decir que ir a levantar plata. No hay plata mejor que la de las ventas. No hay nada que mueva más la economía de una empresa que las ventas. No hay nada que pague más los salarios que las ventas. Entonces, cuando un emprendedor me dice, Pipe, no tengo tiempo para dedicarme todos los días a escuchar las llamadas, a mirar qué pasó y demás,
está claro, pero entonces no tienes tiempo para emprender. Si no tienes tiempo para emprender, está bien, está claro, pero lo más importante es pulir un método comercial, porque cuando uno contrata, este es el problema de contratar también buenos vendedores y descuidar el método comercial. Yo como emprendedor puedo contratar un vendedor querido, bueno, inteligente, que cierre ventas, pero que no me deje información en la compañía, y esto es muy grave, esto es peor, porque supongamos que contrato dos vendedores increíbles. Yo vendo súper bien, cumplo meta de ventas todos los meses. Yo como empresa no aprendo, no creo un método, dependo de esos dos comerciales. Uno o los dos comerciales se me van de mi compañía y mi compañía se quiebra. Y eso no es crear empresa. Eso es posiblemente un negocio temporal. Donde realmente hay valor es cuando esos dos vendedores yo sé exactamente qué hacen minuto a minuto y yo puedo contratar un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto vendedor y van a hacer lo que hacen esos dos vendedores buenos y ahí realmente es donde yo puedo estar listo para escalar. De lo contrario, es un nivel de riesgo enorme que pasa en la mayoría de los emprendimientos y ahí falla mucho. ¿Por qué? Porque colapsamos completamente. Pipe, dijiste que cuando tenían dos comerciales empezaron a medir, pero si soy el único fundador de la compañía, esas primeras ventas, ¿cómo se logran? También, igual, es empezar a medir exactamente qué estoy haciendo. Y entonces primero yo, pues por inercia, la mayoría de los fundadores somos buenos vendedores porque tenemos mucha pasión, tenemos ganas, queremos emprender, queremos hacer las cosas. Entonces vamos, intentamos vender y lo que estamos intentando hacer es meter esa disciplina. Y decir, yo soy fundador y tú estás vendiendo tu compañía es, listo, yo voy a llamar a 10 empresas que me pueden comprar mi servicio. ¿Cuántas de esas me contestaron? ¿Cuántas llamadas le tuve que hacer a esas 10 empresas para que me contestaran? ¿Cuántas veces me demoraron? ¿Cuánto se demoró la reunión para que me la dieran? Cuando yo mandé la propuesta, ¿en cuánto tiempo me la aprobaron? Y entonces en una fueron 10 días, en otra fueron 8, en otra fueron 9. Listo, voy encontrando unos puntos en común. Entonces, ¿cómo voy haciendo mis métricas? Así sea yo el único vendedor para llegar a eso. Y cuando voy contratando otro vendedor, debería ser igual que yo. Y hay una parte muy importante y es, uno no contrata vendedores para delegar únicamente, ni vendedores ni empleados, sino que uno contrata equipo para elevar. Entonces, cuando yo estoy contratando vendedores, yo debería contratar un mejor vendedor que yo, que se supone que yo quiero la mejor persona para mi equipo. Y si yo estoy llenándome de mejores vendedores, pues va a ser un equipo increíble. Y después hay que replicar esos mejores vendedores para que lleguen muchos a la compañía de ese nivel. Yo en estos días hablaba con mi novia y mi novia me decía, y yo le decía a mi novia, como algún punto yo quiero contratar una persona que sea mi mano derecha y me ayude con todo el tema del agendamiento y de encontrar nuevos invitados. Y me dice, pero es que esa es una capacidad muy crítica de lo que tú haces. Y yo le dije, sí, pero hay gente que lo hace mejor que yo. Posiblemente, Cien por claro. ciento hay gente en este planeta que encuentra mejores invitados que yo. Y también tengo que arriesgarme a poder hacer eso. Uno no le puede tener, mejor dicho, u- hay mucha gente que le tiene miedo a trabajar con gente mejor que ellos cuando esa realmente es la meta. Yo creo que como emprendedores y más cuando estamos empezando, nos da mucho susto contratar gente que creemos que es más difícil de administrar que nosotros porque son más talentosos. Y solo cuando tenemos la oportunidad de contratar gente más brillante que nosotros, nos damos cuenta la magia que eso tiene. Yo trato de, no siempre en todos los cargos sea, pero yo trato siempre de yo ser el más malo de mi equipo. Y eso es algo como que siempre me lo he tratado de poner y es, me encantaría ser el más malo de todos los equipos en los que yo estoy. Y no porque yo me sienta malo ni porque quiero ser malo. Quiero siempre contratar gente absolutamente brillante que en una mesa se iguale la conversación por el nivel tan alto que se tiene, porque uno todo el día diga, hijo de madre, yo cómo no vi eso, y no hay nada más frustrante, por el contrario, cuando uno está en una mesa y uno está buscando elevar la conversación y no pasa. Entonces, como que siempre buscar gente muy crack va a hacer que una compañía realmente crezca. Si usted es el más malo de su equipo, está haciendo bien su trabajo. Yo creo que sí. Ahora ya es que usted sea muy malo. Ah, sí, no, eso ya sí es otra cosa, eso ya sí es otra cosa. Es que todos sean pésimos, pues, pero no es más pésimo de todos. Ahí ya la cosa está grave. Pipe, la cuarta lección ya la hablamos un poco, que es el tema del laboratorio comercial, lo que se dice versus lo que se hace. Y también ya hablamos de calibrar el método comercial, ¿cierto? Que era la quinta lección. Completamente. Y es evitar la dispersión del método. Pero hay algo que quiero hablar y es que alrededor de un método y alrededor de las ventas hay mucha frustración. Sí. Porque al final de cuentas uno está persiguiendo números. Y cuando los números no se dan, eso inevitablemente lleva a muchas dudas, a tirarse uno demasiado duro. ¿Cómo debería ser el manejo emocional de un vendedor ideal? Yo creo que hay varias partes muy importantes y es, hoy hablamos demasiado cuantitativo de todo cómo opera y funciona. Cuando estamos utilizando equipo humano, hay unos factores muy relevantes y es esa predisposición de la persona. En ventas, normalmente, no sé, uno llama a 100 personas y le compran 5, dependiendo del negocio, la industria y demás.
pero entonces uno recibe muchos no. Entonces hay varios retos muy importantes. Lo primero es, uno debería saber qué tiene que hacer cada uno de los días, incluso los días donde uno no vende. Si yo vendo tickets altos, yo no todos los días hago transacciones. Entonces no quiere decir que el día que hago transacción me pongo feliz, el día que no hago transacción no me pongo feliz. Porque posiblemente yo todos los días tengo que conseguir contactos y el día que consigo la meta de contactos me debería sentir feliz porque estoy acercándome a la meta de ventas. Pero posiblemente solo cierro transacciones cada 3 días, cada 5, cada 10 días. Pero eso hace parte del proceso del día a día. Entonces esa es una parte y es cómo yo estructuro mi día a día como comercial. Pero por el otro lado, hay un punto muy volado y es que los vendedores y los líderes vendemos mucho desde nuestros miedos. ¿Qué quiere decir que vendemos mucho desde nuestros miedos? Nosotros actuamos desde las inseguridades que nosotros tenemos marcadas. Entonces pasa mucho que cuando un vendedor no vende, posiblemente si ya revisamos todo lo anterior, sus métricas diarias, su método comercial, su estructura, su CRM, todo eso, y hay comerciales que no tienen un buen ritmo ni un buen nivel de ventas, hay una causa más importante detrás de todo esto, y es que como seres humanos no nos sentimos seguros. Como seres humanos no nos sentimos tranquilos en lo que estamos ejecutando. Y todo eso se siente muy fácil en ventas. Entonces, cuando nosotros tenemos unas heridas de nuestra infancia, de nuestra juventud, de algunos frentes, posiblemente eso sale a relucir en ventas. Entonces, a veces es muy frustrante porque en ventas nosotros mostramos muchas veces esa parte que nosotros no estamos acostumbrados a mostrar. Cuando yo estoy en un trabajo de finanzas, posiblemente yo estoy frente a mi computador resolviendo un montón de cosas y hago un trabajo un poco más solitario. Cuando yo estoy en ventas, estoy enfrentado a una persona. Y enfrentado a esa persona tengo una disposición a que me digan, a que me rechacen. Y ese rechazo se puede dar porque yo siento que soy yo, que es mi cuerpo, que es lo que yo dije, lo que no dije, cómo me veo, cómo me siento. Entonces eso empieza a generar un montón de miedos, un montón de temores. Y a veces como líderes comerciales no gestionamos desde las emociones, también desde las personas, y creemos que todo es solo números, 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 y no entendemos un poco más a profundidad de las personas. Yo he sentido que uno de los factores más relevantes cuando ya uno tiene los fundamentales, esto también es un fundamental, pero es coger y entender más a profundidad quién es mi equipo, cómo funciona mi equipo y cuáles son esos miedos y los temores que tiene mi equipo para poderse enfrentar al mundo. Porque he logrado tener muchos casos y muchas formas donde nos damos cuenta que hay personas que llegan con muchos miedos porque tienen vacíos o heridas en el alma y cuando esos vacíos y las heridas no se sanan, yo no soy capaz de tener unos muy buenos resultados. Y yo creo que los líderes comerciales, como lo decíamos ahorita, somos personas que tenemos que desarrollar a nuestro equipo y hacer que sean mejores personas. Parte de eso es ayudarles en esos procesos de sanación y entender eso. Un buen líder, perdón, un buen comercial es un comercial que se siente muy seguro de lo que está vendiendo y muy seguro de lo que es. Y eso hace que un comercial tenga full energía, full adrenalina para crecer. Si no lo tiene, también hay muchas cosas que uno puede hacer. Uno puede recordarse por qué está haciendo algo. Entonces yo puedo despertar todas las mañanas y leerme un mantra o un recordatorio o algo es porque yo voy a trabajar todos los días, como que me motiva y que me mantiene conectado. Después es entender qué hace que mi día se gane o se pierda, incluso cuando yo no vendo. Entender un poco como cuáles son esos temores de cuando las cosas salen mal y darme cuenta que no es tan grave o que sí es muy grave, para yo saber en qué tengo que mejorar. Y ese tipo de cosas son muy valiosas. Entender esa parte desde el ser humano es muy importante. Pipe, definitivamente quedaron muchas cosas sin hablar. Nos podríamos quedar hablando horas aquí. Si quieren otro episodio, díganos de qué en los comentarios. Em, pero terminamos con preguntas rápidas, no tan rápidas. Y estas las acoplé un poco al tema, la temática de ventas. Quería Súper. hablar sobre ventas. Entonces la primera es, ¿cuál es el mejor consejo de ventas que te han dado? Las ventas deberían ser predecibles. Cuando las ventas son una casualidad, yo tengo es un negocio y no tengo una empresa. Cuando yo realmente tengo unas ventas que logro hacer predecibles, realmente estoy listo para escalar una organización. Y hacer que las ventas sean predecibles es un reto enorme, enorme. ¿Cuál es el mejor libro de ventas que te has leído? Hay uno que me encanta, que se llama Predictable Revenue, me fascina. Y hay otro, posiblemente que agregaría, que se llama Las 4 disciplinas de la ejecución, que no es de ventas. Y es donde he adoptado muchas de las cosas valiosas de ventas. ¿Cuál es el principio de ventas que todo vendedor debería tatuarse en la frente? Yo creo que disciplina, 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 disciplina. Y por último, si las personas pudieran quedarse con un solo aprendizaje de este episodio, ¿cuál sería? Yo creo que el aprendizaje más valioso es que las ventas son una consecuencia de un muy buen proceso.
la ausencia de un buen proceso en una compañía hace que nosotros quememos a las personas y hace que nosotros fallemos dentro de nuestros equipos. Nosotros como líderes, como emprendedores y demás, debemos asegurarnos de tener las capacidades de tener dentro de nuestros negocios o nuestras empresas un método comercial que la gente pueda seguir, replicar, escalar y que la gente se sienta cómoda haciendo eso todos los días. De lo contrario, no va a dar. No sé si de pronto estoy equivocado, pero tal vez sintetizaría eso con las ventas no pueden ser casualidad. Cero. Así es. Las Pipe, ventas no son una casualidad. Pipe, mil gracias. Mil gracias. Sabes que de Instinto es tu casa. Desde el primer episodio, las puertas siempre abiertas y espero que sea la primera de muchas conversaciones de ventas y de todo lo que tienes para compartir para No, nuestra feliz, audiencia. feliz, feliz. A vos, David, Dani, mil gracias. De verdad que es una nota poder compartir sobre esto, sobre ventas, pues algo que me apasiona muchísimo y qué bueno que estas sean lecciones para que ustedes puedan ejecutar ya, para que las puedan hacer y para que realmente les pueda multiplicar los ingresos, que es creo que la plata más bien gana de cualquier empresa y cualquier startup. Bueno, y dos cosas. La primera, este lugar tan cool que ven es Wakeby Hotel, un hotel en Increíble. Medellín, muy top. Y la segunda, como siempre, Dani, ven para la foto. YouTube te conoce más que tu ex y que cualquier persona en el mundo. Así que si disfrutaste de este video, YouTube cree que vas a disfrutar mucho de este. Entra, dale click. ¿Qué estás esperando?